Psicoflix, episodio 235. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 235, en el que vamos a hablar de la despatologización de la vida cotidiana. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye y siempre ya sabéis que es muy buena compañía. ¿Qué tal, Darío? Hola, Ye, pues muy bien. Venimos de un puente largo en el que esperemos que todo el mundo le haya hecho caso a Aristóteles y ha sido muy ocioso, a tope, extremo de ocioso. Y nada, contentos también porque tenemos muchas cosas por delante, pero hoy vamos a decir solo una, que tenemos un webinar en abierto y gratuito con Aarón del Olmo el 21 de diciembre. Lo mandaremos a través de la newsletter y quedará grabado una semana. O sea que ya sabéis, vais a psicoflix.com y os apuntáis. Pero ya hoy no me enredo mucho más porque tenemos un invitado que nos va a hablar de algo que yo creo que tenemos que hablar más. Pues estamos muy felices de tener por aquí a Pablo Rodríguez. Él es psicólogo especialista en psicología clínica en la Fundación Alcorcón, colaborador habitual en la Academia AMIR, donde lleva acompañando desde hace 8 años a futuros residentes, y también es director del máster en psicoterapia integradora en la misma academia. Bienvenido, Pablo. Bienvenido. Hombre, muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias por este ratito, por esta invitación. Me hace muchísima ilusión. Bueno, gracias a ti, Pablo. Ya sabes que aquí nos gusta saber un poco el día a día de los que os pasáis y que yo cada vez le doy más importancia también al ocio, al descanso. Así que te pregunto un poco por eso, ¿cómo es tu día a día y cómo te relajas? Bueno, madre mía, me vais a ingresar, me parece, después de esto. Pues ya está. Porque yo es que la verdad es que paro poco, aunque sí que hay espacio para el autocuidado, ¿eh? Yo por la mañana me tiro viendo pacientes en el centro de salud mental, estoy hasta las 3 de la tarde, puedo ver 6, 7, 8, 9, dependiendo del día. Voy al gimnasio después de comer y rápido me pongo con cosas de la academia AMIR, porque todos los días hay cosas que resolver de la academia, ya sea preparar una clase, atender a los alumnos que están preparándose para el PIR, que ya sabes lo que implica, lo que significa, y eso siempre conlleva trabajo. El sábado por la mañana doy clases y a partir del sábado a las 3 de la tarde, eso sí, llega el momento de descanso merecido, más o menos. Así son las semanas. Qué bueno, Pablo. Bueno, muy bien. Bueno, Pablo, nosotros, de hecho, nos conocimos, el PIR nos unió en el 2013, ya hace 10 años, ¿no? Sí. Y por aquel entonces recuerdo que en la academia pues había como una visión sobre los problemas psicológicos que creo que es muy diferente a la que hay actualmente. ¿Cómo ha cambiado para ti, ¿no?, la visión que tenías antes de los problemas psicológicos a cómo es ahora? Bueno, esto es una disociación tremenda, porque... Claro, una cosa es lo que debo transmitir a los alumnos que se están preparando el PIR, ¿no? Es que se tienen que saber el DSM-5 de memoria, conocer mucho los tratamientos psicológicos, pero también les digo que tienen que diferenciar lo que es el conocimiento académico de lo que es el conocimiento clínico, que a veces pues, es distinto, ¿no? Esto quiere decir que todo lo que aprendemos en el PIR, en la academia, sirve para después, evidentemente, pero también les digo, oye, a partir de que empecéis a ver pacientes, vais a ver que esto va de otra cosa, ¿no? Y va de relación, y va de vínculo, y va de mucho tiempo con los pacientes, y va de que a lo mejor, pues, oye, pues gran parte de lo que hemos aprendido a veces no sabemos ni cómo aplicarlo, ¿no? Entonces sí que es una disociación importante. Pero bueno, es verdad que en la academia y en la carrera normalmente aprendemos cosas que luego en la práctica pues tenemos que ver la manera de llevarlo a cabo, porque es una realidad distinta. El juicio, ¿no?, sobre los problemas psicológicos es algo que se va extinguiendo a medida que entendemos cómo funciona Sí. la mente o la gente o el comportamiento o como quieras llamarlo, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando en ti ese juicio, esa mirada al sufrimiento? Totalmente. Pues mira, el concepto que yo tenía de trastorno mental cuando estaba estudiando, eso va cambiando, ¿no? Porque luego llegas a la residencia PIR, llegas a un centro de salud mental
y ves que las personas que vienen, pues es que la gran mayoría de los que vienen con un sufrimiento muy comprensible, muy coherente en base a cosas que le han pasado o que le siguen pasando, ¿no? Y acaba llamando trastorno a algo que en realidad es un sufrimiento bastante coherente y que cualquiera de nosotros reaccionaremos de la misma manera, ¿no? Y creo que la idea de que la cabeza no funciona bien en algo así, no, creo que la reacción ante ciertos eventos que no pueden pasar a cualquiera, pues es la que es y tiene que existir también, ¿no? A veces nos pasamos los clínicos poniendo el diagnóstico de trastorno adaptativo toda la mañana, porque es lo más suave que tenemos nosotros los clínicos para el diagnóstico. Intentamos no diagnosticar nunca, o vamos, yo intento no diagnosticar nunca, pero cuando hace falta diagnosticar intento que sea, pues eso, un trastorno adaptativo, que es lo que yo creo que tiene menos peso en esto, ¿no? Y que al final representa mejor lo que le pasa a muchos de los pacientes que vienen a consulta, sabiendo también que el trastorno adaptativo tiene sus trampas muchas veces, ¿no? Porque, bueno, pues no se sabe muy bien cuál es la línea que separa una reacción adaptativa coherente, comprensible, antropológicamente comprensible, ¿no? De lo que es un trastorno. A veces no sabemos dónde está esa línea, ¿no? Y bueno, hay que transmitir a los pacientes también, yo lo hago mucho, que lo que les pasa en muchas ocasiones es razonable y es normal, ¿no? Que esta es una frase que se nos adjudica mucho a los psicólogos, ¿no? Que los psicólogos tendemos a normalizar mucho las cosas, pero es que creo que hace falta que normalicemos más las cosas que le pasan a nuestros pacientes, que nos cuentan nuestros pacientes. Claro. Ahora luego profundizaremos más sobre el trastorno adaptativo porque creo que es un melón también interesante del que hablar, ¿no? Y sí que es cierto, Pablo, que vivimos ahora en una sociedad con mucha más información, más recursos, vivimos en una sociedad más cómoda que hace muchos años atrás, ¿no? Y tenemos mayor facilidad para controlar, si puedo utilizar esa palabra, ¿no? El dolor físico y las enfermedades, ¿no? Pero sin embargo, el sufrimiento psicológico no ha dejado de crecer y esto lo vemos también en un aumento en la demanda de la atención psicológica, tanto en la pública como en la privada. ¿Qué crees que está pasando para que esté surgiendo este aumento tan importante en la pública? Es una demanda sin precedentes, ¿eh? No solo en la pública, creo que en la privada también. Hay listas de espera incluso para ir a la privada. Sí, es decir, sí. El sufrimiento ha aumentado muchísimo y yo creo que varios factores que se pueden discutir, por supuesto. Uno, el tema de la pandemia. Yo creo que es un antes y un después en la vida de muchos de nosotros. El que diga que es el mismo antes y después de la pandemia, no sé si hemos vivido la misma pandemia, sinceramente, ¿no? Yo creo que esto es algo que nos ha cambiado a la mayoría, ¿no? Y creo que es un factor importante. Estamos en otro momento en nuestra cultura, ¿no? Creo también la lucha contra el estigma ha traído muchas cosas positivas. La gente es más consciente que nunca de que cuando algo no va bien, cuando algo va mal, ¿no? Creo que somos más conscientes que nunca, ya no solo del tema físico, como tú dices, Jess, sino también del tema psicológico. Pasa que la lucha contra el estigma al final tiene también sus matices, ¿no? Porque se ha acabado quitando el estigma de algunos trastornos de los que se habla mucho en la tele, ¿no? La depresión, la ansiedad, se habla muchísimo, perdón, pero luego hay trastornos mentales graves que siguen teniendo el mismo estigma o más del que tenían hace 20 o 30 años, ¿no? Y esto conlleva a que en consulta vemos muchos autodiagnósticos, ¿no? De ansiedad, de depresión, ¿no? Esto muchas veces los pacientes vienen, dígame, cuéntame por qué le manda a su médico. Yo porque tengo ansiedad y depresión, ¿no? Y te lo cuenta, se autodiagnostican, ¿no? Pero en consulta no vemos autodiagnóstico de esquizofrenia o de trastorno paranoide de la personalidad o de trastorno histriónico o narcisista de la personalidad. Estos autodiagnósticos no nos los encontramos, ¿no? Entonces parece que el estigma está cayendo para algunos cuadros, pero para los que siempre ha habido gran estigma no ha caído, ¿no? Y esto conlleva un aumento, evidentemente, en la demanda. Creo que los medios de comunicación también hablan muchísimo de la situación en salud mental y eso ayuda, pero eso no ha ido de la mano de un aumento en los recursos ni un aumento significativo en las plazas PIR, que en los últimos 2-3 años sí que había un aumento, pero que estamos a años luz de cubrir la demanda y el tipo de demanda que estamos teniendo. Los pacientes están esperando mucho para llegar a consultar con nosotros, muchísimo, ¿no? Y nos perdemos en consulta ese periodo de peor sufrimiento, de mayor sufrimiento del paciente, nos lo perdemos,
porque ya cuando vienen o a veces pues se han buscado uno privado o mira, o están mejor y ya no vienen, o vienen pero te dicen que es que ya están mejor y ya no hace falta que recibes ayuda, ¿no? O resulta que vienen con el problema más cronificado de los casos y que no hemos cogido tiempo ese caso. Estas cosas pasan mucho. Quiero hacer referencia a esto que has dicho del autodiagnóstico, pero a la vez también creo que vivimos una época un poco complicada, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, se normaliza la ansiedad, ¿no? En películas como la de Inside Out, ¿no? Que ahora creo que hay un personaje nuevo que no sé yo si ya ha salido ya o no en la película esta, pero luego también tiene ChatGPT que, por ejemplo, lo he hecho un poco para este episodio, le preguntas, tengo ansiedad en un grupo de personas. ¿Qué puede pasarme? Y ya te está diagnosticando, ¿no? Entonces, esta capacidad, ¿no? De acceder a esta información que a veces es, joder, pues peligrosa, ¿no? Y atrogénica. ¿Cómo gestionamos todo esto en una sociedad que va avanzando, ¿no? Cada vez más hacia todo este tipo de información? Es que creo que, fíjate, creo que sobre todo los jóvenes son más conscientes que nunca de la terminología médica, psiquiátrica, psicológica, ¿no? A veces vienen a consulta y madre mía, y saben más terminología que la que he estudiado yo muchas veces, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes y las generaciones más jóvenes saben más de salud mental que nunca, son más conscientes que nunca de sus síntomas y qué les pasa, pero, sin embargo, es la generación que más está sufriendo y que más intentos autolíticos y más autolesiones tiene y bueno, un aumento sin precedentes en los TCA, ¿no? En los trastornos depresivos también, ¿no? Entonces parece que ese tomar conciencia, como digo, he dicho antes, no va de la mano de un aumento en los recursos, ¿no? Entonces tenemos un problema importante en esto. Tenemos un problema muy, muy importante porque creo que se está creando una burbuja que no nos terminamos de enterar, ¿no? Y creo que ahora mismo pues, los recursos no están acompañando, pero ni de lejos, a lo que sobre todo los jóvenes están necesitando. Este punto sobre el lenguaje me parece bastante importante, Pablo, porque sí que es cierto que estamos psicologizando el lenguaje cotidiano, ¿no? Y empezamos a utilizar muchas expresiones que están en terapia para el día a día. ¿Y qué responsabilidad crees que tenemos nosotros como psicólogos, ¿no? En cuanto a la divulgación? Porque creo que muchas de estas cosas vienen precisamente de lo que se divulga en redes. Totalmente, totalmente. Y en redes sociales vas a ver un montón de psicólogos, psicólogas, bueno, recordándole a la gente que si tiene tales síntomas es que está sufriendo tal trastorno, ¿no? Y los psicólogos que comentan en los medios de comunicación hacen una labor, pues eso, de que la gente conozca los trastornos que hay, y qué maneras hay de sufrir y cuándo uno tiene depresión, cuándo no lo tiene. Pero bueno, esto habría que ver hasta qué punto está ayudando a las personas que lo ven, porque veo poca normalización de la sintomatología en medios de comunicación, ¿no? Veo, bueno, que se está haciendo una labor dentro de lo posible, dentro de lo que se puede, pero no va acompañado de también una normalización de gran parte de la experiencia cotidiana, ¿no? Que esto lo veo muy, muy importante. No todo lo que nos pasa y no todo lo que nos genera sufrimiento debe ser atendido por un profesional, ¿no? Pasa que eso las personas no tienen por qué saberlo. Nuestros pacientes no tienen por qué saber cuándo lo que les pasa debe ser atendido por un profesional y tenemos que ser nosotros los que lo valoren y se lo digan, ¿no? Desde el médico de cabecera hasta el especialista de salud mental, ¿no? Pero se lo tenemos que decir y a veces esto cuesta, ¿no? De decirle a un paciente, mira, es que está sufriendo, lo está pasando fatal, veo que es una respuesta bastante coherente. Por otra parte, tienes recursos, tienes habilidades, estás bien rodeado, te estás rodeando bien, creo que estás haciendo un afrontamiento activo dentro de lo que está pasando, ¿no? Y no me queda claro qué papel no me queda claro qué podría añadir yo en esto como psicólogo, ¿no? Que en eso creo que también los psicólogos pues tenemos que ser honestos y más humildes, ¿no? Y que creo que no todo debe ser atendido ni en salud mental pública ni en la privada, ¿no? El paciente te cuenta que, oye, yo estoy tirando para adelante, tengo un recurso, me defiendo, ¿no? Pues, oye, pues estoy pasando fatal, pero no me queda claro si venir aquí incluso podría suponer un empeoramiento. Es que al final, personas que están funcionando bien, que no tienen una psicopatología, que entendemos que no necesitan un abordaje psicoterapéutico, pueden empeorar notablemente
por el hecho de entrar en, digamos, la red sanitaria, ¿no? En la red de salud mental. Pueden empeorar, ¿no? Crear. Siempre hablamos de los efectos secundarios de las medicaciones, ¿no? Pero ¿qué hay de los efectos secundarios de la psicoterapia? La psicoterapia tiene efectos secundarios también, ¿no? Por lo pronto, la asunción de un rol de enfermo, por lo pronto. La dependencia de la persona al terapeuta, la dependencia institucional, ¿no? El ponerse en un rol pasivo también. El dar una segunda, una tercera consulta a un paciente que no lo necesita. Ojo, que no lo necesita desde nuestro criterio clínico, esto es peligroso y esto tendríamos que plantearnos si no estamos haciendo más daño que bien en muchas ocasiones. Esto es súper importante, ¿no? También porque, bueno, al final hay un modelo biomédico imperante y algunos divulgadores y divulgadoras no ayudan a suavizar este tipo de cosas, ¿no? Porque me imagino una persona, ¿no? Una mujer, un hombre de avanzada edad que de repente pues vive un divorcio, ¿no? Y se enfrenta a emociones que hasta ahora no había vivido y de repente lee un libro en el que le están diciendo que, oye, que vivir estos niveles de estrés, de ansiedad o tal va a tener todo este tipo de consecuencias y que no debería pasar por este tipo de procesos. Y claro, al final, ante este desconocimiento, pues la persona busca ayuda y claro, ¿cómo negársela, ¿no? En una situación tan angustiosa. Totalmente. Nosotros, de las derivaciones más frecuentes que tenemos en salud mental son procesos de divorcio con niños de por medio, es de las más frecuentes que tenemos, situaciones de desempleo, problemas en el trabajo, vemos muchísimo, aunque es algo que en principio se ocupa mucho el psicólogo de atención primaria, esa figura que tenemos en los centros de salud de atención primaria, pero nos llegan muchísimos problemas en el trabajo que no necesariamente responden a una situación de acoso, ¿no? Que a lo mejor pues, es que, mira, que tengo diferencias con el jefe o problemas con el jefe o que me han tenido que cambiar de tienda y en la tienda aquella es que me pilla más lejos, ¿no? Y eso ya la persona se va enrollando, empieza con insomnio, empieza a comer menos, ¿no? Y al final aparece un proceso adaptativo o un trastorno adaptativo y acaba apareciendo en salud mental, ¿no? Pero sí, es una de las demandas más frecuentes el tema de los divorcios, el tema de las separaciones, y yo creo que surge la gran duda, ¿no? ¿Debemos los psicólogos o los psiquiatras atender estos acontecimientos vitales sabiendo que en la mayoría de los casos son procesos adaptativos? ¿Dónde está el límite de las prestaciones? ¿No? Le hablo como psicólogo de la pública, ¿no? Oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde llegan nuestras prestaciones? Que al fin y al cabo son prestaciones públicas y con dinero que estamos pagando entre todos, y dar atención a alguien que en principio no lo necesita. Ya os digo que esto hay que planteárselo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer los profesionales ante este tipo de demandas, ¿no? Un tema de divorcio, pues a lo mejor la figura de un abogado, de un buen abogado o abogada, resulta que es mucho más trascendente que la figura del psicólogo, pero muchísimo. Y en un problema de trabajo como el que os he descrito, es mucho más importante la figura de un sindicato 100%. o de un abogado más que la figura del psicólogo. Y a veces esto, si no se lo explicamos bien a los pacientes, pues no lo entienden, que en esas 4 paredes de consulta nosotros podemos trabajar muchas cosas y podemos intentar que se encuentre mejor, pero mientras no resuelva este asunto, este problema, por los medios de los que debe solucionarlo y en el lugar donde debe hacerlo, pues parece el caso no va a avanzar, y es muy frustrante, tanto para el paciente, que es lo importante, y es frustrante también para nosotros. Y al final acabamos, pues eso, psiquiatrizando o psicologizando, como he dicho yo, aspectos de la vida cotidiana. Y los psicólogos somos un experto en psicologizarlo todo, absolutamente todo, ¿eh? Todo, no hay más que ver nuestras conversaciones entre nosotros mismos, ¿no? Como psicólogos, que eso está muy presente. Y has dado varias pinceladas, Pablo, en estos primeros minutos, ¿no? Sobre lo que te voy a comentar ahora. Me gustaría que pudiéramos hablar de qué factores crees que favorecen este intervencionismo como terapeuta. ¿Qué factores de los que tienen que ver con nosotros, con los terapeutas, por ejemplo? Sí. Eso yo creo que, fíjate, está hasta estudiado. Está hasta estudiado el papel yo creo que por ejemplo, una indicación de no tratamiento en una primera o segunda consulta, esto tiene más obstáculos en el profesional que en el paciente, ¿no? Primero porque desde el punto de vista del ego profesional, hay muchos profesionales que buscan el reconocimiento a través del desempeño laboral. Si yo siento que no estoy ayudando a un paciente, entonces que no estoy teniendo éxito en mi profesión, por ejemplo, ¿no? A veces los psicólogos y otros profesionales sanitarios nos vamos a sentir muy impotentes
y necesitamos tener una respuesta para todo, ¿no? Si no, yo para qué he estudiado 10 años psicología si yo no tengo una respuesta para lo que me cuenta este paciente. Es que esa frustración, ya te digo, esto se trabaja en los primeros años como terapeuta, pero hay que trabajarlo también, el ver que no tenemos una respuesta para todo o que no tenemos nada eficaz que ofrecer a esa persona en concreto, ¿no? Por otra parte, los profesionales, sobre todo en psicología, nos pasa mucho, ¿no? Que siempre sabemos que hay aspectos que se pueden trabajar con otros pacientes. Oye, pues mira, tiene un problema en el trabajo, le vendría muy bien un sindicato y un abogado, ¿no? Para solventar este problema, pero yo creo que puedo trabajar la relación que tiene con su hermana, ¿no? Que hace 6 meses que no se llaman por una discusión que tuve. Yo creo que puedo trabajar esto. Claro, siempre hay aspectos que trabajar. La cuestión ¿es necesario o intervencionismo, como dice Jay, ¿no? También está estudiado, Claro. bueno, que si compartimos valores con el paciente, que si hemos vivido cosas parecidas a la que ha vivido el paciente, eso hace muchas veces que demos segunda, tercera, quinta, décima cita a los pacientes. Está incluso estudiado, ¿no? Luego en el paciente también hay dificultades, aunque ya os digo que las principales son en el profesional. En el paciente, pues es que a veces nos ponen en un rol de salvador. Recuerdo una paciente que me venía derivada de un psiquiatra de ir al centro de salud donde trabajo, ¿no? Y lo primero que me dijo es, oye, por fin tengo cita contigo. Y yo, anda, ¿y eso? Y dice, porque me han dicho que eres buenísimo. Que me extraña muchísimo, muchísimo, ¿no? Vamos, además, allí te asignan un psicólogo azarosamente, no uno en concreto, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿cómo le dices tú a esta persona que, no? Pues que, mira, no tengo nada eficaz que ofrecerte en este momento? Luego, pacientes que a lo mejor tienen ganancias secundarias y esas ganancias secundarias no tienen por qué ser explícitas, ¿no? El tema de bajas laborales, el tema de necesito un informe o una incapacidad. Aquí la relación se ve enturbiada, evidentemente, porque el objetivo no es tanto la mejoría muchas veces, sino pues ese beneficio secundario que es para el paciente lo más importante en ese momento, que se solucione eso lo más importante y le ayudamos en eso, no tanto en lo psicoterapéutico, pero se dan situaciones muy incómodas tipo, mira, yo vengo aquí porque quiero ponerme mejor, pero necesito un informe donde me diga que ni estoy mejor ni piensas que vaya a estarlo. Entonces, estas guías pacientes terapeutas que a veces se dan son evidentemente contraproducentes, claro. Ahora te voy a preguntar por las bajas, ¿no? Pero antes has dicho algo que me parece súper interesante, ¿no? Cuando el terapeuta, la terapeuta observa algo que desde su punto de vista, y remarco, su punto de vista tendría que trabajarse, ¿no? Y esto está siendo súper poco contextual y de alguna manera juzgando de nuevo que un comportamiento desde su contexto tendría que cambiarse, ¿no? Pero si no está generando sufrimiento, ya no es, como diríamos, patológico en sí. Entonces, ¿cómo podemos prevenir este tipo de situaciones? Ay, te diría la respuesta estándar, Darío, y es de que tenemos que estar mirándonos constantemente y tenemos que hacer nuestros procesos también como terapeuta. Es que eso es crucial, es que no es obligatorio a día de hoy, ¿no? Pero tenemos que estar muy trabajados nosotros también y tenemos que hacer nuestros procesos también y hablar mucho de nuestros pacientes con los compañeros y revisar los casos. Esto hay que hablarlo mucho y esto es verdad, yo me acuerdo en la residencia que me insistieron muchísimo en el tema del trabajo personal porque nos pasan, pues también evidentemente, y ya muchos de los que nos están escuchando, ¿no? Nos pasan cosas con los pacientes que como no estemos trabajados no nos damos cuenta que eso tiene más que ver con nosotros que con el propio paciente, ¿no? De cosas que nos han pasado a nosotros, ¿no? Y esto si no lo tenemos identificado, es más, tenerlo identificado no quiere decir que no nos vaya a seguir pasando. Lo que pasa es que vamos a ser conscientes, ¿no? Pero si un paciente nos crea una contratransferencia bestial muchas veces, como mínimo que sepamos con qué tiene que ver. Claro, porque imponer objetivos terapéuticos en sí mismo ya suena mal, ¿no? Pero Bien. a veces alguien puede pecar de esto incluso, ¿no? Cuando está elaborando esos objetivos terapéuticos con sus pacientes, ¿no? Que vayamos como dando, ¿no? Haciendo la cama un poco. ¿Cómo podremos establecer, ¿no? O iluminar un poquito mejor estos objetivos terapéuticos? Joder, muy buena pregunta, Darío, porque salud mental a veces nos encontramos con que el objetivo que trabajamos en la primera o segunda consulta es uno, y cuando te quieres dar cuenta estás haciendo un abordaje basado en el proceso
¿no? En el que los síntomas que trae el paciente al principio poco o nada tienen que ver con los que estamos trabajando en este momento muchas veces. Luego en salud mental nos pasa que los pacientes desaparecen, vuelven, ¿no? Faltan a una cita y claro, mientras que la vuelven a pedir y esto pasan varios meses, entonces luego cuando vuelven resulta que tenemos que volver a hablar de los objetivos muchas veces. El tema del tiempo en salud mental, ya sabéis que estamos como estamos, aunque yo me siento un privilegiado porque tengo bastante flexibilidad con el tema de la agenda y yo siempre digo esto, que los pacientes graves, si tengo que verlo la semana que viene, yo tengo un hueco para verlo, ¿no? Pero en salud mental pasa esto, que si tú ves el paciente cada mes y medio, ¿no? Como puedo ver yo en muchos de mis pacientes, vamos a retomarlo, el objetivo de la sesión anterior lo vamos a retomar en la siguiente y resulta que es que me di cuenta que se ha muerto su cuñado. Y tenemos que hablar de que se ha muerto su cuñado. Es que no, ya el objetivo que teníamos pues un poco se fuma, ¿no? Pero sí, estoy contigo en que los objetivos deben trabajarse muy específicamente al principio de la consulta, siendo muy, muy, muy realista, porque a veces los pacientes, ya lo sabéis, que nos traen algunos objetivos que son poco realistas, tipo yo lo que quiero es no sufrir, yo lo que quiero es ser feliz, yo lo que quiero es que no me afecten las cosas, ¿no? O me ha dicho una paciente, una primera visita que tenía, mire, yo lo que necesito es que no me afecten las cosas. Digo, esto hay que trabajar. Aquí, en los objetivos vamos a tener que trabajar bastante. Esto, ni una consulta ni dos. Necesito unas cuantas. Si conoce a alguien que sepa hacer eso, yo quiero ir también. Claro, es que esto, y a veces el problema, lo que habéis dicho, ¿no? De los medios de comunicación muchas veces y del Flower Power, de Mr. Wonderful, estas cosas, que los pacientes sienten que tienen la obligación de ser felices y de ser felices todo el rato, ¿no? Y esto es la sociedad en la que estamos inmersos, ¿no? Si no somos felices todo el rato es que algo va mal en nuestra cabeza, algo estaremos haciendo mal. Cuando yo veo en mis redes sociales, en Instagram, veo tanta gente haciendo cosas guays todo el rato, en muy buena compañía y en la playa, ¿no? Macho, ya hasta en diciembre va la gente a la playa, ¿no? Es un problema real. Claro, algo debo estar haciendo mal yo, ¿no? Algo debo estar haciendo mal yo, ¿no? Entonces esta obligación de la felicidad está muy presente en los pacientes que vienen a vernos a consulta. Muchos de los diagnósticos, y antes lo has comentado y quiero retomarlo, cuando, para no categorizar, ¿no? En una categoría, nunca mejor dicho, una etiqueta diagnóstica clara en el DSM o en la CIE, ¿no? Siempre pues se tiende a poner como trastorno adaptativo. Y esto que empezó hace unos años, ¿no? Como una tendencia, parece que está generando más problemas. Me gustaría que nos pudieras hablar sobre esto. Sí, el trastorno adaptativo tiene sus matices, tiene sus trampas. También os digo que todos los trastornos del DSM-5, os lo dice un tío que está constantemente dándole vuelta al DSM-5 por el tema de la academia. Claro. Yo ya no sé qué más datos puedo sacar del DSM-5 de verdad, ¿eh? Ahora me tengo que estudiar el DSM-5 TR, que ha salido ahora, ¿no? El DSM-5 y la CIE 11 te dan siempre te dan digamos, un guiño, ¿no? Siempre hay un criterio que pone, oye, independientemente de los síntomas que tenga el paciente, estos síntomas deben crear malestar clínicamente significativo, ¿no? O deterioro en la área importante, ¿no? Del paciente, lo social, lo laboral, otra área importante, ¿no? Es decir, que si el paciente, pese a sus síntomas, funciona y lleva una vida más o menos plena y puede ocuparse de sus hijos, de las responsabilidades, de acudir a trabajar, ¿no? Pues no hay trastorno, independientemente de los síntomas. En cualquier caso, está la figura del trastorno adaptativo, que ya te digo, es lo que más diagnostico yo y creo que la gran mayoría de los psicólogos en atención pública, no sé si tanto en la privada, no lo sé, pero en la pública, desde luego, esto lo ponemos muchísimo. El caso es que cualquiera puede ser diagnosticado de trastorno adaptativo casi en cualquier momento, por la lasitud que tienen los criterios diagnósticos, ¿no? No simplemente nos habla de síntomas depresivos, ansiosos o conductuales, ¿no? En respuesta a algo que está pasando o que ha pasado, ¿no? En respuesta a un estresor que es claramente identificable. Pero no te dice debes cumplir 4, ni 5, ni 6 criterios. No. Síntomas depresivos y ansiosos en respuesta, ¿no? Entonces, claro, prácticamente cualquiera podríamos ser diagnosticados en cualquier momento de esto. También se solapa con otros cuadros, ¿no? No hay grandes diferencias entre el trastorno adaptativo depresivo y una depresión y un trastorno depresivo. No hay mucha diferencia. Parece que sí hay diferencia
en cuanto a la ideación autolítica y la intención autolítica, que parece que aparece antes en el trastorno adaptativo, fíjate, que en la depresión, ¿no? Eso sí, pero en cuanto a otros síntomas no hay tanta diferencia. Y que no hay evidencia para los subtipos tampoco, ¿no? El DSM dice que está clarísimo que existe el trastorno adaptativo depresivo, el ansioso, el mixto, ¿no? Pero esto el CIE-11 lo ha quitado porque esto no hay ninguna evidencia. Entonces, por eso yo lo llamo un poco la trampa del trastorno adaptativo, ¿no? Porque al final estamos poniendo una etiqueta a lo que en muchas ocasiones es una reacción adaptativa, ¿no? Que es, digamos, algo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento y que va a depender de la manera que tenemos de afrontar lo que nos pasa. En el momento en que el afrontamiento sea pasivo, en el momento en que yo reciba una baja médica demasiado prolongada, en el momento en que me manden a salud mental, el afrontamiento es otro, porque ya nuestros pacientes, pues evidentemente se ponen en un rol más pasivo, un rol más de enfermo, porque obvio, si me han mandado a salud mental, si mi médico me ha mandado a salud mental, es que necesito al psicólogo para estar mejor. Y este es el mensaje que se manda con esa derivación. Entonces, algo que puede ser una reacción adaptativa, que puede durar días, semanas, personas, pues para adelante, lo más seguro, el propio sistema a veces lo convierte en un trastorno, ¿no? Porque precisamente mandamos el mensaje de hoy, usted nos necesita para poder hacer frente a lo que le pasa. Y si el psicólogo tarda 6 meses en verte, pues 6 meses en un rol pasivo esperando que el psicólogo me vea muchas veces. Y cuando lo vemos decimos, pero madre mía, ¿y qué afrontamiento, ¿no? ¿Qué afrontamiento es ese de esperar a que me vea el psicólogo muchas veces? Pero bueno, ya digo que prefiero poner diagnóstico de trastorno adaptativo a otras cosas, ¿no? Sin perder de vista que cualquier estresor, ya sea más traumático de la vida cotidiana, en muchas ocasiones va a evolucionar bien, incluso sin ningún tipo de abordaje. Y que indicar una psicoterapia en estos casos, si no lo tenemos claro o si vemos que el paciente tiene sus recursos, sus habilidades, puede mandar un doble mensaje que al final problematiza o cronifica el caso, ¿no? Y a veces caemos en ese paternalismo, ¿no? De mandarle mensaje al paciente de que nos necesita a nosotros para superar ciertas cosas, y no es cierto. No estoy de acuerdo con eso en absoluto. Estoy seguro de que muchos de nuestros pacientes no nos necesitan, seguro, ¿eh? Pero el propio sistema le envía el mensaje de que sí. Yo creo que hemos vivido todos y todas ese momento, ¿no? En la carrera de estar con esos criterios diagnósticos e ir encasillándonos, ¿no? Yo creo que esto lo puedo tener, o puedo tener todo esto, ¿no? Y claro, este cambio, ¿no? De lo que tengo, ¿no? A lo que me pasa, que me parece fundamental. Pero me pregunto si podría ser útil hablar de esto, lo que tengo, ¿no? De esta etiqueta en alguna situación desde tu experiencia. Sí. Pienso en trámites, ¿no? Por ejemplo, administrativos, en bajas, etcétera. Totalmente. A veces es necesario que convencer al paciente de que está enfermo. Lo vemos sobre todo en trastornos mentales más graves, ¿eh? Esto lo vemos muchísimo, que hay que realmente trabajar con el paciente que se considere un enfermo. Es decir, el camino inverso a lo que os acabo de explicar muchas veces, ¿no? Incluso en trastornos más leves hay veces que tenemos que convencer al paciente, ¿no? De, oye, es que necesitas venir aquí, y eso lo hago también, ¿no? Respecto al tema del etiquetaje, repíteme la pregunta, Darío, que ahora mismo no me acuerdo. Exacto, no, sí, podría ser útil en algunos escenarios, ¿no? Yo pensaba en bajas, en discapacidades, ¿no? Pero a lo mejor en algún caso concreto, ¿no? Sí, nosotros siempre procuramos ayudar a los pacientes con nuestro informe de la pública, siempre, ¿no? Evidentemente sin mentir, evidentemente los informes, ¿no? Un documento oficial, pero siempre tratamos de ayudarles, ¿no? Y esos diagnósticos en muchas ocasiones les ayudan para obtener ciertos beneficios a nivel social que necesitan, ya os digo, en base a una sintomatología que está presente. Si no está presente esa sintomatología, pues evidentemente no. Y en esos casos, evidentemente, necesitamos ese diagnóstico. Todo informe clínico, ya sabéis que tiene que ir con un diagnóstico, y en el caso de la salud mental pública, esto es una labor administrativa, pero digo de todos los días, absolutamente todos los días. Estos informes clínicos son, durante toda la mañana puedo hacer mínimo 2, 3, dependiendo del día, y muchos de ellos tienen que ver con el tema de incapacidades, de bajas laborales, en la que, bueno, hay que trabajar con el paciente también, dependiendo de en qué momento esté,
hay que trabajar con él. Oye, pues es que yo no estoy de acuerdo con incluir en el informe pues, esta etiqueta, o no estoy de acuerdo con que continúes de baja, ¿no? Me ha pasado esta mañana, por ejemplo, en consulta, en que le va a un paciente, oye, es que fíjate, yo considero que ya es momento de ir volviendo, y yo voy a recomendar a tu médico o al tribunal médico en este caso que te dé el alta, ¿no? Y esto, pues, que si es así, tiene que ser así. Y en otras ocasiones, pues sí, no nos queda otra que acompañar a los pacientes en procesos más largos. Estamos hablando de trastorno mental grave, ¿no? En que necesitan ese diagnóstico para obtener unos recursos más específicos. Pablo, me interesa mucho esto de las bajas porque uno nunca sabe, ¿no? Yo creo un debate que he tenido con muchas personas. Cómo de útil es a veces sacar a ese cliente, a ese paciente del contexto en el cual tiene que seguir resolviendo esos problemas, o que a veces directamente no es sano que esté en ese contexto porque esos problemas no pueden resolverse. Entonces, me interesa mucho tu opinión y tu experiencia en esto. Sí, no es fácil en muchas ocasiones. Al fin y al cabo tenemos solo un testimonio, que es el del paciente, en el que debemos basarnos, ¿no? A veces muy claro, Darío, a veces clarísimo lo que nos cuenta el paciente, ¿no? Casos de acoso laboral clarísimo. Es que nosotros decimos, mira, yo solo digo a los pacientes, no vas a volver a ese trabajo. Yo jamás te voy a recomendar que vuelvas a ese trabajo, y voy a hablar con tu médico, voy a recomendar que sigas de baja, y si hay que hablar con el tribunal, se habla con el tribunal para que no estés de baja mientras encuentras otra cosa. Y el acompañamiento terapéutico es, te voy a acompañar mientras encuentras otro trabajo, porque ahí no puedes volver, ¿no? En ocasiones que lo tienes clarísimo, en otras no lo tienes nada claro. Entonces, al final la responsabilidad del médico, ¿no? El médico de cabecera es el que da el alta y da la baja, pero se guía bastante por lo que decimos nosotros en el centro de salud mental. Si nosotros en el informe recomendamos el alta, el médico suele hacernos bastante caso. A veces es una delgada línea, Darío, a veces no es difícil saberlo, y al final una responsabilidad, pues bueno, que discutimos entre el médico de cabecera, el psiquiatra y nosotros mismos, porque al final, pues 3 visiones evidentemente pueden más que una, ¿no? Claro. En estos casos también pues se puede dar esta no intervención o esta indicación de no tratamiento, que yo antes del episodio sinceramente no había conocido el término hasta que tú nos lo comentaste para el episodio, ¿no? Y también esta no indicación de tratamiento pues dice también algo de lo que le pasa a la persona, es decir, es un indicativo de que la salud mental de esta persona quizás no necesita esta intervención, que tiene esa capacidad para salir adelante sin la necesidad de un psicólogo, ¿no? Entonces, Pablo, esta indicación de no tratamiento, ¿en qué pasos se aplica desde que llega una persona a consulta? Bueno, la indicación de no tratamiento es un término ya que tiene bastantes años, ¿no? Y hay varios autores que tienen mucho publicado al respecto. Estoy pensando en Ortiz Lobo, en García Moratalla, es decir, son autores que llevan muchos años hablando del tema. No es un concepto nuevo, aunque te doy la razón, no es tampoco conocido entre todos los terapeutas, ni muchísimo menos. Parte del término, el primo non nocere, ¿no? Lo primero es no hacer daño, o la prevención cuaternaria. ¿Qué es esto? La prevención cuaternaria sería la que, bueno, pues cuando nos damos cuenta que el paciente está siendo sobretratado, ¿no? Y tenemos que protegerle de recibir nuevas intervenciones médicas, psicológicas, psiquiátricas que no necesita, o que están por encima de lo que el paciente necesita, ¿no? No está nada claro, yo digo, es algo muy subjetivo, no es algo que está consensuado, no hay medida objetiva de cuándo debe aplicarse o no. Hay muchísimas variables, como os digo, he comentado antes, que tienen que ver con el paciente, que tienen que ver con nosotros mismos, y hay que saber hacerlo, y hay que estar formado para hacerlo, ¿no? Porque si no, al final uno a veces puede caer en lo peor que puede caer un terapeuta, que es la invalidación del sufrimiento, ¿no? Que es lo peor que podemos hacer. Entonces, bueno, la indicación de tratamiento tiene, en su modelo más clásico, tiene cinco pasos. Se puede hacer en una sesión, aunque yo a veces lo hago en 2, cuando no me queda claro, ¿no? No hay que ser tan cuadriculado de hacerlo en 1 hora la primera entrevista, sino que a veces necesite tiempo, ¿no? Hay un primer paso que es la escucha empática, pero eso es común a cualquier intervención, ¿no? Ya no solo escuchar al paciente, sino que al paciente le quede claro de que le estamos escuchando y lo estamos entendiendo. Eso sí, sin eso no hay absolutamente nada que hacer. Después vamos a construir con el paciente una versión inicial de lo que le pasa. Oye, pues, ¿qué esperas de nosotros? ¿Cuál es el objetivo de venir con nosotros, ¿no? ¿Cuáles son tus sentimientos
al respecto, ¿no? Y aquí es cuando podemos encontrar cosas como, oye, pues mi objetivo es ser feliz o mi objetivo es que no me afecten los problemas, es que es cuando podemos atajar claramente, porque no sería un objetivo terapéutico. Siguiente, el de construir esa versión, ¿no? El intentar cuestionar esa relación más causa-efecto, el paciente se puede haber dejado detalle inadvertido, a lo mejor tenemos que trabajar nuevas perspectivas, buscar excepciones en todo lo que nos ha contado, ¿no? Y luego el cuarto paso, que digamos es el eje central de la intervención, que es la resignificación, que es el paso más delicado y el más el más difícil de todos, porque es cuando vamos a decirle al paciente que no tiene un trastorno, que lo que le pasa es razonable y que además tiene herramientas para hacerle frente. Es decir, vamos a pedirle que abandone el rol de enfermo por uno más activo, más independiente. ¿Okay? Esta es la parte más delicada, que si hemos hecho los pasos anteriores, pues va a salir bien. Si no hemos hecho los pasos anteriores, el paciente se puede sentir que no le hemos escuchado, que le hemos invalidado, que no nos ha interesado lo que nos ha contado, ni muchísimo menos. No es esto el problema real, el sufrimiento real, lo que está pasando es real, y también pienso que la solución no está en estas cuatro paredes. Y es más, pienso que a lo mejor resulta que se puede problematizar el caso en estas cuatro paredes. Y luego cerramos la entrevista, si es que queremos cerrar la entrevista en ese momento, o si necesitamos una segunda sesión, pues una segunda sesión, ¿no? Pero esto, ya te digo, son pasos ineludibles que al final uno acaba interiorizando, porque hay muchas consultas en salud mental, ya os digo, con una sintomatología que no cumple criterio. Aproximadamente un 25%, dicen los datos, de los pacientes que vienen a salud mental no cumplen criterio de salud, ningún trastorno, y también sabemos que hay estudios que nos dicen que el 15% de nuestros pacientes empeoran tras venir a las consultas de salud mental. Entonces todo tratamiento conlleva un efecto secundario, todos los tratamientos conllevan un daño, y los nuestros también, no solo los médicos, los psíquicos, ¿no? Nuestros procedimientos también tienen efectos secundarios y hay que tenerlo. Qué importante esto que dice. Y para prepararnos, justo te pregunto por eso, ¿no? ¿Qué formación podrías recomendar? Bueno, fíjate, yo tengo cursos hechos aquí en la Comunidad de Madrid, pero hay mucha literatura disponible. Ponemos indicaciones en no tratamiento, sobre todo en las obras de Alberto Ortiz Lobo, sobre todo, que digamos la figura más reconocible, y hay bastante literatura al respecto. Es verdad que allí, yo recuerdo en la residencia ya había escuchado yo de esto. Pasa que en la residencia, en base a la pregunta que me has hecho antes, Darío, yo en la residencia, yo de esto no quería escuchar ni hablar. Yo quería ver trastornos, psicopatología y esquizofrenia y depresiones, quería verlo por todos lados. Yo de esto no quería oír ni hablar. Pero fíjate lo importante que es que en la residencia PIR o en la formación de todo psicólogo te hablen del no tratamiento. Qué importante es. Y además muy relevante también, Pablo, porque eso dice mucho de lo mucho que nos revisamos constantemente para ¿no? poder ofrecer una ayuda de la manera más significativa posible para las personas a las que atendemos. Pablo, estamos llegando casi al final del episodio, y hablando de formación, nosotros como Psicoflip pues hemos tenido la suerte también de participar en una formación que estáis impartiendo ahora o ya ha comenzado, y me gustaría que nos hables de ella también. Bueno, esto me ha traído un poco de quebradero de cabeza. Es un proyecto que surgió el año pasado, en marzo, a raíz de que yo tuviera el COVID. Fíjate, hasta teniendo el COVID, lo paro quieto. Y bueno, es un máster en psicoterapia integradora que hace la Academia Mir Higher Education, que acredita la Universidad de Ávila, y bueno, que está abierta a todos, médicos, psiquiatras, psicólogos, una formación eminentemente integradora que es completamente online, que yo soy el director coordinador, pero que colaboran un montón de personas reconocibles, ¿no? de mucho prestigio. Yo creo que muchos lo conocéis porque muchos de ellos han pasado por Psicoflip también. Estoy pensando en Eduardo Fonseca, estoy pensando en Jorge Oma, estoy pensando en Belén Gago, que estuvo hace poquito con vosotros también. Bueno, pues un montón de profesionales y docentes de prestigio que he tenido el gusto de conocer y de seleccionar yo poquito a poco, muy poquito a poco, y al final quedó un máster, la verdad, pues como siempre digo, que a mí me gustaría hacer, ¿no? Esta es la frase que yo creo que es más importante. Yo es un máster que yo me gustaría hacer, ¿vale? Muy bien. ¿Y dónde podrían encontrar información de este máster? Sí, esto es la página de Amir Higher Education, ahí podéis encontrar
información. Y también, si alguien está interesado en la matriculación, también lo puede hacer a través de la misma página de Amijail. Estupendísimo. Pondremos un enlace en las notas del programa. Y también, Pablo, siempre nos gusta dejar una forma de contacto con vosotros, con las personas que pasáis por aquí. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, yo la verdad es que las redes sociales las tengo súper abandonadas. De hecho, estoy en un momento que le digo a los alumnos de la academia que se piensen mucho si esto le hace bien o no le hace bien, el tema de redes sociales, a veces. Pero bueno, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? Yo, si alguien quiere contactar, pues mira, os dejo el correo profesional, que es pablorodriguezpsicólogo@gmail.com. Ahí para cualquiera, si me quieres comentar cualquier cosa, o si alguien quiere información sobre el máster también, fácil a través de ese correo. Estupendísimo. Pues también lo dejaremos junto al enlace del máster en las notas de este programa, de este episodio, para que lo tengáis todo a mano. Y Pablo, ha sido un placer escucharte. Igualmente, se me ha hecho súper corto, que es lo que dicen casi todos nuestros invitados, pero verá que se hace súper corto, sí. Qué bueno, pues me alegro mucho. Muchas gracias por este ratito, Pablo, y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, porque la semana que viene tendremos por aquí a Aaron del Olmo, que hablaremos de un tema también chulísimo, y le tendremos también el día 21 de diciembre en un webinar gratuito que os podéis apuntar en psychoflix.com. Y nada más, no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio aquí en psychoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.